Vamos a ver hoy árboles semánticos en lógica oracional. Este método, el método de árboles semánticos o también llamados tableau o diagramas semánticos, es exactamente igual que las tablas de verdad que hemos visto ya. Es un método que nos permite determinar si una cierta forma o fórmula es tautológica, contradictoria o contingente. Conozcamos las reglas para desarrollar árboles semánticos. Las reglas se van a dar para todos los operadores lógicos con los que trabajamos, que son negación, conjunción, disyunción, condicional material y bicondicional. Empecemos con la negación. Para la negación hay dos posibilidades, o la verdad de no A o la falsedad de no A. Es decir, dado no A, se puede dar que no A es verdadero o que no A es falso. Entonces, ¿qué sucede con la verdad de la negación? Que me va a dar la falsedad. Verdad de la negación de A me va a dar la falsedad de A. Falsedad de la negación de A es como si hubiese dos negaciones, me va a dar la verdad de A. Entonces es muy sencillo cómo opera la negación aquí. Una sola negación, falsedad, dos negaciones, verdad. Veamos ahora las reglas de los operadores diádicos, los que conectan dos formas proposicionales. La conjunción, entonces, puede tener dos casos: la verdad de la conjunción y la falsedad de la conjunción. Y las reglas que veremos tienen que ver con la tabla de este operador. ¿Cuál es la tabla de la conjunción? La conjunción solamente da verdadero cuando ambos conjuntivos son verdaderos y falso en todos los otros casos. De modo que la regla de la verdad de la conjunción tendrá que decir que la conjunción es verdadera cuando los dos conjuntivos son verdaderos, verdadero A y verdadero B. Uno debajo de otro significa y, ¿sí? Uno y otro, verdadero A y verdadero B. Entonces, la verdad de la conjunción se refiere a la línea 1 de la tabla de la conjunción cuando ambos conjuntivos son verdaderos. La falsedad de la conjunción ya es un poco más ambicioso porque tiene que describir tres líneas de la tabla cuando este operador conjunción da falso, que son las líneas 2, 3 y 4, ¿correcto? Entonces, en lugar de describir tres líneas de la tabla, se puede formular la descripción de una manera más abreviada y la propuesta es la siguiente: o falso el primero o falso el segundo. Si digo falso el primer conjuntivo, falso A, estoy describiendo qué líneas de la tabla, las líneas 3 y 4. Y si digo falso el segundo, falso B, estoy describiendo qué líneas de la tabla, las líneas 2 y 4. Entre los dos están describiendo las líneas 2, 3 y 4, o sea, las tres líneas de la tabla en que la conjunción da falso. Esta es la regla de la conjunción verdadera y la conjunción falsa. Entonces, la conjunción verdadera se lee verdadero A y verdadero B, y la conjunción falsa, con los bracitos abiertos, como dos escenarios, se lee o falso A, que describe, ya lo hemos dicho, las líneas 3 y 4, o falso B, que describe las líneas 2 y 4. Entonces, aquí un resumen de lo que acabo de comentar. La verdad de la conjunción describe una única línea de la tabla, donde los dos conjuntivos son verdaderos, que viene a ser la línea 1, y la falsedad de la conjunción describe tres líneas de la tabla en total, que son las líneas 2, 3 y 4. La falsedad de A describe las líneas 3 y 4, y la falsedad de B describe las líneas 2 y 4. Entre ambas, esas tres líneas de la tabla en que la conjunción da falso. La regla de la disyunción. ¿Cómo es la tabla de la disyunción? Ya te acordaste, es muy fácil. La disyunción da verdadero en todos los casos, menos cuando ambos disyuntos son falsos. Así que la verdad de la disyunción tiene que describir las líneas 1, 2 y 3, que se puede resumir también como o verdad del primer disyunto o verdad del segundo disyunto. Entre las dos van a describir las líneas 1, 2 y 3. La verdad de A describe las líneas 1 y 2 y la verdad de B las líneas 1 y 3. Y la falsedad de A disyunción B es muy fácil, tiene que describir la cuarta línea en la que ambos disyuntos son falsos. Falso A
y falso B. ¿Cuál es la regla del condicional? Tenemos dos casos nuevamente en el condicional considerando su tabla. ¿Te acuerdas de la tabla del condicional? El condicional es muy sencillo. Solamente da falso cuando el antecedente del condicional es verdadero y el consecuente es falso. Eso es la línea 2. Entonces, la regla verdaderamente simple del condicional es la de la falsedad, porque tiene que describir solo la línea 2. Mientras que la verdad del condicional tiene que describir las líneas 1, 3 y 4. Entonces, verdad de A condicional B es un resumen de las líneas 1, 3 y 4. El resumen, en lugar de describir 3 escenarios, sería así. O falso A, o sea, falso el primero, el antecedente, que está cubriendo las líneas 3 y 4, o verdadero B, que está cubriendo las líneas 1 y 3. Entre los dos tienen 1, 3 y 4, o sea, todas menos la 2, ¿correcto? Y la falsedad de A condicional B solo tiene que describir la segunda línea de la tabla cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Esta es la única línea en la que el condicional da falso. Por último, la regla del bicondicional. ¿Te acuerdas de la tabla del bicondicional? Es sumamente sencilla. El bicondicional da verdadero cuando ambos tienen el mismo valor. Así que las reglas de verdad y falsedad del bicondicional serán dobles. La de la verdad del bicondicional tiene dos casos. O ambos son verdaderos, verdad de A y verdad de B, o ambos son falsos, falsedad de A y falsedad de B. ¿No? A la izquierda tenemos la línea 1 y a la derecha tenemos la línea 4. La falsedad del bicondicional, en cambio, tiene que describir las líneas 3 y 4 de la tabla, perdón, 2 y 3 de la tabla, que son las del medio, cuando tienen valores distintos A y B. Es decir, o A es verdadero y B es falso, o bien A es falso y B es verdadero. La de la izquierda, verdadero A y falso B, es la línea 2, y la de la derecha, falso A y verdadero B, es la línea 3. Bien, estas son las reglas con las cuales se desarrollan los árboles semánticos. Pero ¿cómo procedemos? Lo primero que hay que hacer es adjudicar un valor al operador principal de la forma o fórmula proposicional, y esa va a ser la hipótesis con la que vamos a trabajar. Entonces, se procede exactamente al revés que en tablas. En tablas, si recuerdas, hacemos el operador principal al final. Pues acá no. Aquí empezamos con el operador principal preguntándole en la fórmula, oye, ¿en qué casos eres? ¿No? Y aquí puedo asumir como hipótesis verdadera o puedo asumir como hipótesis falsa. Y la fórmula, al yo agarrarla del cuello, me va a tener que decir en qué casos tiene ese valor o en qué líneas de la tabla tiene ese valor. Por ejemplo, si tenemos una forma proposicional A condicional B, es decir, cualquier fórmula que tiene ese esquema, quizás la hipótesis de trabajo más conveniente sea la falsedad, porque la falsedad del condicional es más corta que la verdad del condicional. Entonces empezamos trabajando un poquito menos, ¿no? Entonces esta hipótesis de trabajo que yo asumo es como si le preguntara a la fórmula, dime en qué caso se cumple la hipótesis que estoy asumiendo. Se desarrolla luego el diagrama usando las reglas de verdad o de falsedad de cada operador según vaya tocando. Y el árbol semántico me va a mostrar en qué líneas de la tabla de esa forma o fórmula se cumple la hipótesis que he asumido. Pero si la hipótesis no se cumple, van a aparecer contradicciones. Cuando aparezcan contradicciones en todas las ramas, es como si la forma o fórmula me está avisando no se cumple nunca tu hipótesis. ¿Qué significa? A ver, si se ha asumido como hipótesis que la forma o fórmula es falsa, las ramas abiertas me van a decir todas las líneas en que efectivamente esa forma o fórmula es falsa. Si se ha asumido que la forma o fórmula es verdadera, las ramas abiertas que queden me van a decir o describir todas las líneas en que efectivamente ella es verdadera.
si sucediera que las ramas abiertas describen en conjunto todas las líneas de la tabla que posee la forma o fórmula, entonces la hipótesis se cumple siempre, en todas las líneas. Por ejemplo, imagínate que estás trabajando con una tautología, pero tú no sabes que esa forma o fórmula es tautológica, todavía no lo sabes. Y has asumido que es verdadera, o sea, que le adjudicas verdadero como valor de verdad, esa es tu hipótesis. El deber de esa forma o fórmula, como la honestidad prima en la lógica, es decirte la verdad, te va a decir que es verdadera en todas las líneas de la tabla, porque es una tautología. Entonces, todas las ramas te van a describir en conjunto las líneas enteras de esa forma o fórmula, hasta abarcar toditas las que tiene, ya que se trata de una tautología y tú has asumido verdadero. Si asumes como hipótesis falsa y te salen contradicciones en todas las ramas, significa que no se cumple lo que has asumido, o sea que esa forma o fórmula nunca es falsa. Si una forma o fórmula nunca es falsa en ninguna línea de la tabla, pues estamos hablando de una tautología. Pero si hubieras asumido como hipótesis verdadera y te salen contradicciones en todas las ramas, es decir, se cierran todas las ramas, querrá decir que esa forma o fórmula jamás es verdadera, lo que equivaldría a una confesión de que se trata de una contradicción. Pero si quedan algunas ramas abiertas y estas ramas no describen en total todas las líneas de la tabla, ya puedes saber que la forma o fórmula es una contingencia. Veamos un ejemplo de un árbol semántico no evaluado que estoy tomando prestado de internet. La mayoría de ejercicios que veremos trataré de que sean valuados porque es un poco más pedagógico. Valuado o no valuado quiere decir que se pone o no se pone verdadero y falso, ¿no? En este caso, por ejemplo, que es un árbol no evaluado, tenemos una fórmula que es la que está entre llaves y se ha asumido falso, ¿no? Esa negación es como si se hubiese asumido falso como hipótesis de trabajo para la fórmula. ¿Cuál es el operador principal de esta fórmula? Es el condicional. Se ha asumido falso también porque el condicional falso es más directo que el condicional verdadero, ¿no? Entonces se trabaja más rapidito. Si el condicional de esta fórmula es falso, voy a tener que el antecedente, o sea, lo que está entre corchetes, P condicional Q, conjunción, negación Q, eso es verdadero, por eso no tiene ningún valor ahí. Y el consecuente, o sea, no P, es falso, por eso tiene una negación delante de no P, como si dijera falso. Entonces, las dos primeras formulitas debajo de esa lineecita vertical corresponden al desarrollo de la falsedad del condicional, antecedente verdadero y consecuente falso. Luego se ha eliminado la doble negación de no P y me está quedando P, que es lo mismo que decir verdad de P, ¿no? O sea, si yo digo llueve, es lo mismo que decir es verdad que llueve. Y después, a continuación, se ha desarrollado la conjunción verdadera que está entre corchetes, o sea, P condicional Q, conjunción, negación de Q, verdadero eso, me va a dar verdad de los dos conjuntivos, o sea, verdad de P condicional Q y verdad de no Q, que es lo mismo que falsedad de Q. ¿Sí? Y finalmente se ha desarrollado la verdad de P condicional Q, que es la formulita que nos queda abajo por desarrollar, abriendo dos bracitos. ¿Qué tenemos? La verdad del condicional se desarrolla o se abrevia en dos casos, o la falsedad del antecedente, no P, falsedad de P, o la verdad del consecuente, Q, verdad de Q. Entonces, si vemos estas líneas celestes abajo, vemos que las ramas se han cerrado. ¿Por qué? Porque hay contradicciones en las dos. En la rama de la izquierda tenemos falso P y verdadero P. O sea, tenemos no P abajo y si subes por el tronco principal, P más arriba. Entonces, esa es una contradicción porque me está diciendo que en la misma rama P es verdadera y P es falsa y eso no puede ser. Y en la rama de la derecha tenemos también una contradicción, en este caso la contradicción de Q y de no Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que se cierran las dos ramas acá? Significa que lo que yo asumí, la hipótesis de trabajo con la que yo partí, no se cumple.
Y esa era que la fórmula era falsa, como se puede ver por la negación que está delante de las llaves. Entonces, si he asumido que la fórmula es falsa y se cierran las ramas, lo que me está diciendo es que la fórmula no es falsa, que ella no es falsa en ninguna de sus líneas de la tabla. Así que esta fórmula será una tautología. Muchas gracias.